Gracias. Preparémonos para abrir el espacio de análisis. Nos acompaña Gabriel Cabrera, sociólogo, integrante de la organización Izquierda Socialista, docente, investigador en temas de sociología rural y cultura. Vamos a ver también, hace música, está muy involucrado por ende con todos los temas que tienen que ver con la identidad y la soberanía en su pueblo y la organización social. Vamos con Gabriel. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los seguidores de Telesur, de todos los pueblos de América Latina. Muchas gracias, Gabriel. Las imágenes que estamos mostrando son las imágenes de represión del cuerpo policial contra los manifestantes. ¿Le molesta al gobierno de Boluarte que los manifestantes estén en Lima? ¿Les molestan a los manifestantes mientras esperan a sus compañeros en un predio? Hemos mostrado estas imágenes. Hay decisiones tomadas por parte del gobierno que ha blindado toda esta zona histórica donde están los edificios gubernamentales. Y todo esto, si no se va contando así, es difícil de creer porque parece una película ajena, Gabriel. Sí, es cierto, es difícil de creer, pero para eso tenemos que considerar que estamos viviendo ya casi 3 meses de un gobierno ilegítimo, un gobierno de facto, que obviamente rápidamente se transformó en una dictadura cívico-militar, donde no se respeta el Estado de Derecho en ninguno de los ámbitos de la vida nacional, ¿no? Y eso lo vienen denunciando diferentes organizaciones y personas desde hace 3 meses aproximadamente, cuando se instaló de manera ilegítima e ilegal la presidenta usurpadora Dina Boluarte en la presidencia de la República, valga la redundancia, con un golpe de Estado que hizo el presidente Castillo. Entonces, además, esa dictadura ha venido endureciendo sus medidas, violando el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación. Mencionabas tú, por ejemplo, que la alcaldía de Lima emitió un comunicado o emitió una ordenanza también ilegal que no permite ningún tipo de manifestación pública en el centro histórico de Lima. Eso es anticonstitucional, y eso es porque el alcalde de Lima, justamente, que ha sido elegido con un histórico récord de baja votación, ¿no es cierto?, es parte de todo el frente golpista que se ha dado, y que sigue es uno de los más recalcitrantes de la ultraderecha, y obviamente se ha sumado de esa manera, impidiéndole al pueblo hacer su manifestación contra un gobierno que no considera legítimo. Entonces, la respuesta ha sido represión, arbitrariedad, abuso por parte de las autoridades, y tenemos justamente no 60, sino ya más de 70 fallecidos en el país por balas y diferentes objetos contundentes de la policía y el ejército, que salió a reprimir a nuestra población, sobre todo en el sur del Perú. Entonces, eso es lo que está pasando, y ahora justamente el primer ministro anunció que no iba a permitir una segunda más de toma de Lima, ¿no?, como se le ha llamado a esta nueva oleada de personas de provincia que vienen aquí a exigir la renuncia de la presidenta y la convocatoria de una asamblea popular constituyente. Y eso significa que va a reprimir, inclusive cuando la gente se está concentrando, cuando la gente está descansando, no va a querer, inclusive van a hostigar para que no puedan estar bien en los alojamientos que se están dando. Ya ustedes han mostrado esa noticia. Sin embargo, igual la gente está llegando, se anuncia, ya están llegando inclusive hace varios días y manifestándose, como se ha mostrado, y están anunciando la llegada de miles de personas de los departamentos de Madre de Dios y Puno, sobre todo, para esta segunda toma de Lima. Eso es lo que estamos aconteciendo en el país, y la violación sistemática de los derechos humanos continúa en el Perú, y se han hecho además las denuncias internacionalmente, pero el gobierno se cierra en mantener esa postura porque quiere defender el statu quo para además poder operar la política neoliberal y para poder ejecutar la renovación de los contratos ley que favorecen a las grandes empresas mineras transnacionales y también que explotan otros recursos, como los hidrocarburos, ¿no es cierto?, como ha pasado además estos 2 días justamente en los hechos. Aquí hay un dato muy interesante, Gabriel, para insertar en este contexto político y en este análisis. Ayer Boluarte recibió el bastón de mando de las Fuerzas Armadas y dijo que eran las principales aliadas de la patria. Quiero escucharte también sobre este punto. 3 meses después de asumir el cargo presidencial, recibe este bastón de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Qué significado tiene esto? Sin duda, esa es una expresión de lo que decíamos, que el principal respaldo del gobierno usurpador es la fuerza. Son las Fuerzas Armadas que lamentablemente
no han respetado el Estado de Derecho que ellos dicen más bien defender y han asumido la represión de la manifestación popular. Entonces ella está justamente dándoles el espaldarazo y diciendo son sus aliados. Está manifestando que ella es un gobierno que se sostiene, ella dirige un gobierno que se sostiene solamente por la fuerza. Realmente es lo que podemos deducir de esas declaraciones. Y además, finalmente, ella se convierte en una especie de títere de los poderes grandes, poderes fácticos, porque muchos consideran de que no es realmente la que está gobernando, sino el primer ministro, que es la correa de transmisión de los altos mandos militares y de los sectores de la más recalcitrante derecha en el Perú. Entonces ella está ahí como una especie de careta, vamos a decirlo así, que quiere pasar como democrática, como legítima, como que supuestamente haya seguido el hilo constitucional, dice, porque a ella le correspondía suceder a Castillo si era vacado. Pero ha sido una vacancia irregular y una elección irregular. Y además ella está deslegitimada con la represión y el asesinato de todos estos hermanos en Perú. Y por otro lado también hay que decir que, ella de alguna manera se mantiene porque sabe de que fuera podría estar, siendo acusada, ¿no es cierto?, de una serie de delitos que se podrían haber cometido, o sea, que se han cometido en su mandato. Eso es lo que la sostiene a ella en el poder en este momento. Es lo que y además también hay que decir que hace poco se realizaron encuestas que, sin ser inclusive están vinculadas a la derecha, han mostrado el alto nivel de impopularidad que tiene Dina Boluarte, con menos del 15% de aprobación, y mucho menos aún el Congreso de la República, que tiene menos del 10% de aprobación. Eso es un récord histórico en la impopularidad o la falta de popularidad de esas instituciones. Entonces eso muestra también justamente que como no hay legitimidad hay que gobernar con mano dura y a través de la fuerza. Ahora, hay un punto aquí importante también para ir a revisar y es el apoyo de Washington a Boluarte. Ayer habló Brian Nichols, dijo Estados Unidos apoya elecciones libres, justas y un proceso político pacífico en Perú. El gobierno y el pueblo de Perú decidirán el momento de sus elecciones, lo dice desde Washington. Estamos hablando de que hay todo un sostén, una arquitectura levantada en función de sostener a Boluarte, Gabriel. Por lo tanto, si dice que no va a renunciar, el Congreso dice que no va a adelantar elecciones, ya lo votó 4 veces, y las fuerzas sociales marchan al país, todos unidos, en una única voz, pidiéndole a Boluarte que renuncie para ir a elecciones anticipadas, tenemos allí 3 elementos que ninguno cuaja, digamos, para lograr una solución al diálogo político. Quiero preguntarte también ya por último sobre este tema. ¿Cómo termina esto? A ver, definitivamente eso nos demuestra que en los sectores de la derecha no todos están de acuerdo y hay contradicciones. Definitivamente hay un sector de la derecha llamada liberal, que porque además finalmente ha sido cómplice también todo esto en gran parte, pero ellos son los que más exigen la convocatoria de elecciones. Los sectores más radicales de la derecha han sido reacios, han sido los que han bloquearon inclusive el tema de la adelanto de elecciones en la legislatura anterior o en la parte de la legislatura que se dio en semanas anteriores, porque ellos quieren que se mantenga Boluarte o querían que se mantenga Boluarte hasta el 2026 y poder ejecutar sus políticas neoliberales. Esa es la idea. Pero justamente ya las cosas se han pensado más y ahora mismo Estados Unidos se está recomendando, entre comillas, la convocatoria para adelanto de elecciones. Ahora, nosotros consideramos de que esa salida es una salida sumamente peligrosa porque obviamente se están dando las condiciones para garantizar elecciones que no sean legítimas, que no reflejen lo que el pueblo quiere y para evitar que no haya candidatos que representen mínimamente una opción popular. De hecho, ya el Congreso ha avanzado en eso, modificando leyes para controlar los organismos electorales de manera mucho más directa, de manera mucho más intensa. Y eso no pues garantiza elecciones transparentes. Entonces, además, inclusive ya algunos de los más conspicuos líderes de la derecha, como la señora acá, ¿no? Keiko Fujimori, estaban ya iniciando una especie de campaña electoral. O sea, están pensando justamente en retomar el poder o legitimarlo con elecciones que no van a ser transparentes.
Nosotros por eso consideramos de que hay una enorme cantidad de la población que está demandando más bien la reposición, la libertad de reposición del presidente Castillo, justamente cuando se está viendo el vicio que se cometió en el golpe de Estado que se le dio, y que sería la garantía de llevar adelante justamente el proceso constituyente, que es finalmente la demanda principal del pueblo, desde que empezó esta protesta y además hace varios años ya. Y obviamente una salida electoral de la derecha va a eliminar cualquier posibilidad de que se piense en un cambio constitucional por parte del pueblo. Es ahí lo peligroso de esa medida que se podría dar como justamente la salida de la derecha a esta crisis para asegurar sus pueblos, asegurar sus puestos de poder y evitar cualquier tipo de cambio. Hay un tema, aquí vamos a cerrar, pero hay un tema que es imposible no aprovecharte en el mejor sentido de la palabra y no preguntártelo, Gabriel. Naciones Unidas dio 60 días al gobierno de Boluarte para informar sobre las muertes ocurridas durante las manifestaciones. ¿Pensás que esto podría cambiar el curso de los hechos? Porque creemos que sí, creemos que va a ser determinante para justamente iniciar las diligencias legales para que se hagan los juicios respectivos y que obviamente si eso no puede ser en el fuero interno, porque tenemos además el Poder Judicial tomado por la dictadura y hay una Fiscalía de la Nación que está convivida con ella y además no solamente está convivida con la dictadura, sino ha sido parte protagonista de este golpe que además empezó en la misma campaña electoral del 2021 cuando se quiso impedir que el presidente incluso ejerciera el poder. O sea, la Fiscalía de la Nación es un actor fundamental, es un partido político finalmente, que es uno de los que dirige este proceso golpista. Entonces aquí no hay garantías, ¿no es cierto?, de juicios de debidos procesos. Entonces la posibilidad está más bien en los organismos internacionales que de alguna manera puedan presionar para que haya para que se haga justicia y que se juzgue a los responsables de los crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo en el país. Entonces vemos ahí una posibilidad importante de avanzar hacia la justicia y hacia la reivindicación popular y hacia el restablecimiento de la situación que teníamos hasta el 7 de diciembre, que implicaba un proceso por el cual el pueblo había dado su voluntad de cambio en las urnas y que había sido lamentablemente durante más de un año bloqueado por la derecha, que después hizo el golpe final y que se quiere mantener a la fuerza, como lo está haciendo en estos 2 meses, casi 3 meses de dictadura. Entonces sí vemos ahí una posibilidad, diferentes personajes, abogados, personalidades relacionadas a derechos humanos están bregando porque se vea el caso peruano y que se hagan los juicios necesarios, porque hay responsables ahí de muertes, ¿no? Esto es un genocidio lo que se está cometiendo en el Perú. Gabriel, muchas gracias por este tiempo, por estos conocimientos, por compartirlos con nosotros. Gracias a ti, gracias a todos los amigos de Telesur. Hasta luego. Vamos a ir...